Soy Claudia Muñoz y esto es Encuentro Serie Star, la cita con los protagonistas y constructores de nuestras historias. Hoy conversamos con Diego Mora. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola, muchas gracias Claudia por el espacio, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a ti por compartirnos aquí tu tiempo aquí con nosotros. Diego Mora, escritor. Diego, ¿puedes por favor presentarte aquí para nuestro público? Claro que sí, mi nombre es Diego Mora y soy de Costa Rica, Centroamérica, y aparte de libros de poesía, también he publicado novelas y algunos trabajos también académicos y pues estamos siempre en la creación literaria. Ujú. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación. Bueno, escritor, la creación literaria. ¿Hace cuánto tiempo escribes? ¿Escribes de lleno? ¿Es tu profesión completamente dedicado a esta labor? ¿O cómo va eso en tu vida? Claro, bueno, he intentado muchas veces poder vivir de la escritura. Aún no se puede, esperamos realmente que algún día se pueda hacer eso realidad. Por el momento, también soy profesor universitario y editor de una revista académica universitaria y también pues editor en jefe de una nueva línea editorial que tenemos en la Universidad Nacional de Costa Rica, que es algo que hemos estado trabajando en el último par de años con mucha fuerza y eso obviamente que es para poder eso, subsistir, ¿verdad? En el mundo, pero siempre busco el mayor tiempo posible para poder dedicarle a mis proyectos literarios que siempre trabajo unos 3 proyectos a la vez y ahí van como rotando en términos de el tiempo que les dedico, pero sí realmente es una ilusión, ¿verdad? Poder dedicarse a la escritura. Yo creo que es complicado, pero yo lo que hice fue irme con un teaching assistantship a estudiar a Estados Unidos en departamentos de lengua romance. Primero hice la maestría en la Universidad Estatal de Nuevo México y luego un doctorado en la Universidad de Cincinnati. Y pues fueron años maravillosos de tener acceso a todo este sistema de interlibrary, ¿verdad? De préstamo de libros, que incluso si uno necesita un libro de Europa, te lo pueden llevar, etcétera, ¿no? Entonces fueron realmente años excelentes y muy bonitos, pero todo eso termina y luego hay que volver al mundo, digamos, externo a las universidades, ¿no? Y bueno, yo sigo en las universidades porque creo que es el área en donde me siento más a gusto y donde siento que puedo aportar más a la sociedad. Y, y sí, igual esperando alguna oportunidad o algún momento en el que pueda volver ya sea por un postdoc o ya sea por algún trabajo en una universidad, ya sea norteamericana, europea, que se pueda abrir ese espacio para volver a dedicarme un poco más de lleno a la literatura, ¿no? Ok, este mundo de la literatura. ¿Y hace cuánto comenzó esta pasión? Porque creo que es una pasión. ¿Hace cuánto comenzó? ¿Escribes desde siempre? Vieras que es así, sí, sí, desde mi mamá era maestra de escuela y desde muy pequeñito desarrollé la lectoescritura y todavía recuerdo las enciclopedias de la época, ¿no? Leyendo apasionadamente sobre tantos temas interesantes y desde ahí desarrollé eso. Y luego ya en la escuela, pues sí, tenía esa habilidad de escribir ensayos, etcétera. Y cuando estaba en el colegio ya con la adolescencia, ¿verdad? Y todos los cambios
emocionales, etcétera, es donde empiezo ya a escribir con una cuestión más que llamaríamos escritura creativa, ¿no? Que ya va teniendo esa forma de una necesidad de la escritura mucho más personal y no necesariamente pensada para cumplir con labores escolares, etcétera, ¿no? Y en el colegio fue donde entré a un taller literario y pues ya de ahí en adelante todo fue imparable, ¿no? Porque ya cuando se ingresa en algún taller literario es ya bastante intenso e integral en el sentido de que no es solamente ir al taller literario, sino también es empezar a frecuentar espacios intelectuales, culturales, ir a presentaciones de libros, a recitales poéticos, empezar a desarrollar ya como todo este background social y creo que ya una vez que la persona que escribe ingresa como en el campo, ¿verdad? Cultural, ya empiezan otras dinámicas que ya tienen más relación con, entre comillas, lo profesional o ese ámbito de pensar ya en publicar, ¿no? Y es, digamos, yo creo que un camino que es muy difícil de no terminar publicando, sobre todo hoy en día que hay tantos espacios para publicar o autopublicarse. Ujú, exactamente. Y ahora que tú hablas de las publicaciones, dices que tienes libros escritos, publicados, ¿tú podrías regalarnos algunos títulos? No sé, ¿cuántos tienes de los más representativos? ¿Cuál fue el último? Como para ilustrarnos un poco. El último se publicó este año en Ujú. Argentina con la editorial Eloísa Cartonera, que es una editorial alternativa relativamente conocida, y la presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y este libro tiene un título que es obviamente paródico, que es Gol de Messi y otras varas menos épicas. Ese Mm, es un título pues que tiene una connotación evidentemente más paródica, ¿no? Y los textos también tienen esa característica un poco como lúdica. En general, las publicaciones de esta editorial son cortas y tienen como esa tonalidad, entonces elegí pues algunos textos que me parecieron que calzaban con esa lógica que tienen. Sin embargo, pues yo soy en general un escritor que siempre trata de romper la línea de lo que publica previamente. Entonces, por ejemplo, el primer libro que yo publiqué, que siempre el primer libro suele ser un muestrario de esta cuestión muy existencial, incluso inocente, juvenil, ¿verdad? Y ese libro que se llama Tótem Suburbano, que fue publicado acá en Costa Rica por una editorial independiente, Andrómeda, en el año 2010. Fue un libro que tuvo muy poca difusión y luego ya la editorial desapareció, no se ha vuelto a editar y el segundo libro mío se publicó en Guatemala con una editorial que sigue vigente que se llama Catafixia. Y ese libro se llama Estación Tropical del 2010, del 2012 creo. Y luego publiqué en Argentina un libro de microcuentos. Luego de eso se publicó en México un pequeño libro. Después, ese se llamaba Las Meseras del Park Avenue Café. Después se publicó Peter Pan 220 en Ecuador. Después se publicó en Perú Monóxido de Carbono. Y, el último, digamos, que se publicó fue en Chile, que se llama Niños, no hagan esto en casa, con la editorial Itost. Y mi novela que se publicó el año pasado, que se llama Edipo Atómico. Esta mm, se publicó acá en Costa Rica con una editorial que se llama Uruk. Y
tengo también una publicación que hago con una editorial, digamos, propia, que se llama Brea, y Brea es un libro que, bueno, fue el que ganó el Premio Nacional de Poesía acá en Costa Rica hace 2 años. Y ese libro lo autopubliqué porque cuando yo volví de estas estancias en otros países, obviamente que como ya vimos, los libros no existían porque todos habían sido publicados en otros países y además por editoriales independientes. Entonces se me ocurrió tratar de hacer como una especie de compendio de todos los textos incluidos en los libros y le llamé Brea, y este libro se ha ido modificando y republicando constantemente. Ya yo creo que desde hace como unos 10 años que vengo modificándolo, y sigue un poco la lógica de, por ejemplo, Hojas de Hierba, ¿no? Que era, si uno compara la primera versión de Hojas de Hierba con la última, son cosas completamente diferentes. Y una de las cuestiones que me ha encantado, digamos, es esa posibilidad de no cerrar nunca las posibilidades de trabajar un texto, ¿no? Porque muchas veces existe esta idea de que una vez publicado el libro, pues ya no hay marcha atrás ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hoy en día, sobre todo por los tirajes bajo demanda, te permiten simplemente sacar 10 y luego si se venden, imprimir más, pero también te permite de repente modificar e imprimir una nueva versión con algunos cambios, etcétera. Y eso a mí me fascina. Actualmente, de hecho, lo que he hecho es ahora una nueva versión de Brea que le cambié el título y la hice visual, ¿no? Es como más de poesía visual, que se llama, tiene también obviamente un título paródico que es Enciclopedia Ilustrada de la Especie Humana, un compendio de Diego Mora. Entonces es un trabajo muy lindo porque más bien busca esa mezcla entre lo visual y lo textual, digamos, las palabras, pero sin que lo visual termine absorbiendo el texto, ¿no? Que es algo que pasa muchas veces en la poesía visual. Y, y pues es un trabajo que es actualmente el que estoy pues distribuyendo y vendiendo más, y está también a la venta por medio de Amazon. Muchas gracias por ese buen recorrido de tus títulos. Creo que van a empezar todos a buscar tus títulos por ahí. Pero me respondiste a mi siguiente pregunta. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? ¿En Amazon todos? En Amazon está Brea y está la Enciclopedia Ilustrada de la Especie Humana. Los demás se tienen que pedir directamente con las editoriales latinoamericanas que los han publicado. Pero siempre digo, ¿no? El libro Brea y la Enciclopedia Ilustrada, pues son precisamente una especie de resumen o de Ujú. antología de lo que apareció en esos libros anteriores, ¿no? Anteriores, sí, exactamente. Te quieren conocer, creo que es una muy buena forma de hacerlo con esas dos publicaciones disponibles en Amazon. Bueno, te lo digo porque tú sabes, nosotros estamos ubicados en Quebec y lo que hacemos aquí es mostrar, tratar de mostrar y de enseñarle a la gente de aquí cuáles son los escritores, lo nuevo, el material, nuestra cultura. Entonces, cuando preguntan dónde se consiguen los libros, pues tenemos que tener pues esa información como muy clara. Obviamente también a nivel de todo el mundo. ¿Tienes algún tema como más importante alrededor del cual has trabajado tus escritos? ¿Hay un toque más social, un toque más personal, no sé? ¿O has variado? Porque dices a través de lo que nos cuentas que has variado, que has hecho una cosa después como la otra, pero ¿hay una línea? ¿Tienes una línea como más específica o no? No, no, siempre trato de que cada libro tenga más bien como un universo
y trabajo a partir del libro, ¿no? Cada día eh, creo que me he vuelto más, como más revisor ¿verdad? De investigador para lo que voy a escribir. Entonces, por ejemplo, para la novela Edipo Atómico, pues como se trata de las guerrillas latinoamericanas, como trata de las maras, obviamente que fueron trabajos que requirieron un proceso de investigación enorme y actualmente pues también estoy trabajando en una épica heroica al estilo, digamos, de la Ilíada o la Odisea, pero contemporánea, es decir, pensando cómo sería un libro épico en esta época, ya habiendo pasado por la ciencia ficción y con el auge de los superhéroes, etcétera. Entonces, son trabajos que realmente demandan muchísima investigación. Yo siempre digo que hacer un libro suele ser como, o sea, o lleva un proceso de investigación como una tesis doctoral, ¿no? Es decir, a ver, yo pienso y no desmerito un libro que salga más de una forma más intuitiva, ¿no? Eso también, aunque por supuesto la intuición del escritor también, aunque consciente o inconscientemente, ya implica toda la lectura que tenga acumulada, ¿no? Es decir, uno no escribe de cero, no es una tabula rasa, sino que uno refleja en la escritura lo que ha vivido y lo que ha leído, ¿no? Y también, digamos, cuando digo lectura, no me refiero solo a lectura de libros, sino a lectura de la vida, que es tan importante. Y creo que cada libro, en el caso mío, creo que representa una investigación, ¿no? Casi como una tesis de estudio, de revisión, porque yo respeto mucho, como te digo, las personas que escriben desde una perspectiva como más em, azarosa o más difusa, no sé, pero es algo que a mí me encanta hacer y es revisar qué se ha escrito sobre el tema y también sobre qué se ha escrito en ese formato, ¿verdad? Porque una de las claves de la innovación es saber qué hay y ya. Si vos no sabes, vos puedes pensar que lo que estás publicando es una maravilla, pero después te das Ujú. cuenta que alguien ya lo había hecho hace 200 años, entonces pierde cierta vigencia. Y no es que no se pueda escribir de algo que ya se escribió, pero es igual que en la ciencia, hay que saber qué se ha investigado para poder continuar con la investigación, porque si no, cuando se publica un resultado de una investigación, te van a decir, bueno, lo que acabas de resolver en 4 años ya se había resuelto hace 200 años, Ajá. entonces de ahí la importancia de leer, o sea, leer es es un acto, creo yo, de responsabilidad de amor por lo que se hace también. Entonces, es claro, esa es una filosofía que no todo el mundo que escribe comparte y no tengo absolutamente ningún problema con eso, pero yo sí me tomo esto como lo más serio que hago en la vida, literalmente. Ok, bueno, van a quedar muy interesados en empezar a conocer esos escritos y a leerte. Estoy completamente segura con toda esta introducción que nos estás dando. Costa Rica, la situación de la literatura, la situación de la cultura, de las editoriales, tú hablas de autoedición. ¿Puedes contarnos un poquito de la situación en Costa Rica de este tipo de cosas? Bueno, acá en Costa Rica ya yo creo que debe tener como 15 años un editor que a mi parecer ha mantenido una línea editorial muy diversa y muy rica. Él se llama Juan Hernández y él empezó con la editorial bajo el nombre Germinal y hace algunos años le cambió el nombre y ahora se llama Encino.
Encino Ediciones. Me parece que el catálogo que ha publicado Juan Hernández es un buen ejemplo de la diversidad y calidad también, ¿verdad? De los trabajos que se publican. Además de que a mí me parece muy importante lo que ha hecho Juan Hernández con la editorial Encino, porque él no se ha limitado a publicar libros costarricenses, sino centroamericanos y latinoamericanos, y ha tenido un muy buen ojo. Es decir, eso es muy importante en un editor, ¿no? Que tenga esa visión. Entonces, por ejemplo, él publicó a Samantha Schweblin, que hoy en día es una escritora argentina muy reconocida, pero que él tuvo esa visión de publicar cuando todavía no había llegado a este nivel, digamos, de reconocimiento y ¿verdad? Sí, de buenas ventas y de buenas críticas, ¿no? Que también eso es muy bonito, ¿no? Cuando llega esa posibilidad, ese reconocimiento. Y eh, creo que él es un buen ejemplo de lo importante que es un editor. Cómo un Mm, editor puede realmente eh, disparar o apuntalar hacia una visibilización de toda una escritura. Ahora, Juan Hernández no hubiese sido quien ha logrado ser si no fuera por un ujú, antecedente que surgió, ese sí surgió hace 23 años, a principios de siglo, que fundó una editorial que se llama Perro Azul, ¿verdad? Como el cuento de García Márquez, ujú, y ahorita se me olvida el nombre, pero ya ahorita me voy a acordar del nombre. Con Perro Azul, él sí se enfocó solamente en poesía, pero él fue el que, digamos, visibilizó a escritores como, por ejemplo, Luis Chávez, que es, ujú, creo yo, el escritor actualmente contemporáneo más importante de Costa Rica y más también innovador también, es decir, ha logrado crear una estética y una temática muy propia, es decir, ya cuando en cualquier ámbito del arte puedes ver una pintura y decir eso es un Dalí o eso es un Picasso, ujú, y lo mismo aplica en la música y por supuesto en la literatura, ¿no? Y creo que ese es una de las aspiraciones de cualquier artista, ¿no? Que poder llegar a crear su propio estilo y que sea un estilo original que se reconozca. ujú, Y pues en este caso, Carlos Aguilar, ya me ujú, acordé, es el nombre del fundador de esta editorial Perro Azul, y Carlos Aguilar le dio el espacio para empezar, ¿no? A Luis Chávez, y creo que de no haber sido por estas publicaciones de principios del siglo, no se hubiera dado esa renovación de la literatura, en este caso costarricense, ¿no? Y de ahí para acá, pues han habido muchas editoriales independientes, que creo que siempre las independientes son las que más aporte dan, sin desmeritar el trabajo que hacen las editoriales estatales y universitarias, pero que en general las estatales y universitarias tienen ya un montón de elementos políticos, ideológicos, presupuestarios, que reducen mucho esa libertad editorial. Entonces, de ahí que esté, pues obviamente enfatizando en las editoriales independientes, que creo que siempre a lo largo de la historia y a lo largo de las culturas siempre han sido las que han abierto la oportunidad para publicar cosas que vayan abriendo nuevos caminos. ujú. O sea que tenemos muchísimo más que conocer de toda la literatura costarricense. Creo que el panorama es muy amplio, según lo que nos acabas de dar como a nivel muy general. Muchas gracias. Tus proyectos literarios a corto, mediano, largo plazo, proyectos no solo literarios, proyectos culturales
Pues dices que trabajas con universidad, profesor, estás como muy inmerso como en este mundo intelectual. ¿Nos puedes contar si quieres alguno de tus proyectos? Sí, estoy trabajando en estos días y en estos últimos meses, sí, en un proyecto que ya tengo muchos años de venir desarrollando que se llama Pareidolia, que es un trabajo híbrido, ¿no? Yo no le llamaría solamente poesía, tampoco es novela, porque en realidad es épica, ¿no? Es esa estructura literaria que justamente, si bien estaba escrita en verso, pero que su contenido era más bien novelístico, ¿no? Entonces, estoy trabajando en esta pareidolia que es una parodia, pero parodia en el sentido que lo ha estudiado Linda Hutton, por ejemplo, en donde parodia pasa a ser más bien como homenaje o readaptación de algo, ¿no? De pasado, una relectura, ¿no? Entonces, Mm, este proyecto se basa en personajes de el universo de la Marvel Comics, pero que por derechos de autor he ido modificando sus nombres, características, etcétera, y le he ido dando su propia identidad y personalidad. Y un poco lo que busca esto es, por un lado, hacer un homenaje a los trabajos que se han escrito épicos, heroicos, ciencia ficción. Entonces, es el proyecto que más investigación me ha llevado, aparte de que tiene como parte de esas relecturas y todo esto es una especie de homenaje o recreación. También he estado en los últimos meses dedicado a crear hexámetros holodactílicos, que era el formato en que se cantaban los textos que conocemos hoy por Homero, ¿no? Que obviamente mm, las investigaciones pues nos han indicado que no era una sola persona, ¿verdad? Sino que más bien hoy podríamos hablar de que los textos épicos griegos se considerarían hoy como con el nombre de oralitura, ¿no? Es decir, de tradición oral. Es decir, que cuando hablamos de las tradiciones orales de Latinoamérica, pues ahí también estarían en esa misma línea de la oralitura. Y creo que por ahí también hay mucho tema muy interesante, ¿no? De que muchas veces en Latinoamérica no apreciamos toda la ujú, tradición oral, sí, y apreciamos, por el contrario, a la Odisea y la Ilíada como los clásicos de la cultura, ¿no? Cuando en realidad estas nuevas interpretaciones más bien nos hacen darnos cuenta de que lo que tenían en Europa también lo teníamos acá, entonces creo que eso también es muy valioso. Y entonces estos exámetros solo dactílicos son la cuestión más complicada que hay porque se trabaja con una estructura muy precisa ujú, que no es silábica, sino es rítmica, ¿no? Entonces son tres tiempos y es muy musical, ¿no? De hecho, tiene una estructura de una nota negra y dos medias notas, una corchea, y ujú, luego ese patrón se repite. Este, digamos, en cuatro compases. Entonces, no es solamente cumplir con cierta cantidad de palabras por verso, sino también es cumplir con un ritmo y con un tono. Entonces, ha sido muy difícil, pero muy emocionante, por supuesto, ¿no? Para mí la escritura es un goce, ujú, es un juego
yo por lo menos no escribo en principio para vender, entonces no tengo que seguir necesariamente una línea determinada o no, ¿verdad? No, no me pagan para escribir de cierta manera, entonces más bien lo veo como una posibilidad de inspirarme en las personas que han escrito a lo largo de la historia cosas que a mí me maravillan y me inspiran y cómo sin ninguna pretensión, ¿no? De alcanzar esos estándares, simplemente con lo que puedo y lo que tengo, tratar de hacer algo digno y Ujú, que ojalá le guste a las demás personas, ¿no? Y Pareidolia es eso, es sobre todo un homenaje a tantos textos que he leído en mi vida con muchísima pasión y, y pues es una historia, digamos que como historia podríamos entenderlo como una novela, porque ujú, hay un personaje que va eh, desarrollándose y que se termina convirtiendo en un héroe, ¿no? Y pues quienes conozcan sobre los X-Men, ahí van ujú, a reconocer a muchos personajes porque digamos que trabajo mucho con los mutantes como una metáfora, ¿no? De la diversidad cultural humana y de los prejuicios que viven muchas personas por ser diferentes. ujú, Y eso también se va a ver bastante en la novela, que por supuesto, novela, no sé, versificada, por eso yo prefiero no ponerle una, una etiqueta, ¿no? Preferiría en ese caso decir que es un libro híbrido, ¿no? ujú, Y pues sí, también es un homenaje a la diferencia y al preguntarnos, a las preguntas más básicas de la humanidad, de dónde venimos, porque pues es un libro espacial, ¿verdad? Entonces, de hecho, este fin de semana he estado investigando mucho sobre el concepto de universo observable, ¿no? Es decir, con los estudios hasta hoy hasta dónde ha visto la humanidad o conoce cuál es la extensión. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que se parece mucho a la época de Colón y toda esta cuestión de que la Tierra era plana. De hecho, hay muchas teorías de que dicen que el universo es plano. Entonces también voy a meter un poco eso en el libro respecto a que tal vez estamos repitiendo como especie el mismo error de la época, ¿no? de Colón, de que había como esa certeza de la... Y además conecto mucho con esta cuestión tan vergonzosa, digo yo, de la gente terraplanista actualmente, ¿verdad? Entonces también es un poco, es político, todo es político al final de cuentas, ¿no? No simplemente cuando escribe decide qué tan directamente político quiere que parezca o si quiere que sea más sutil, ujú, pero en Pareidolia, pues sí, van a haber unos diálogos en donde le van a decir al personaje principal que el universo no es plano. Entonces, claro, ahí se va a dar como toda porque claro, toda la ciencia ficción siempre remite a lo que somos. O sea, no ujú, hay literatura, por más fantástica y ajena, que no nos diga algo de nuestra cotidianidad. Es otra cuestión ineludible de la escritura. Igual, consciente o inconscientemente, porque hay muchas personas que escribirán y dirán, bueno, yo no lo escribí pensando en que esto fuera una metáfora de la sociedad, pero es esta idea, este concepto alemán que es Zeitgeist, ¿no? Que es el espíritu de la época. Es decir, si uno revisa lo que se ha escrito, siempre las personas escritoras representan, reflejan consciente o inconscientemente lo que pasaba en ese momento en la sociedad y eso tiene mucho que ver con pareidolia porque pareidolia es un sesgo cognitivo. ujú, Es un sesgo cognitivo que lo que
lo que sucede en el cerebro con pareidolia es como cuando vemos las nubes y siempre vamos a terminar encontrándole una forma con sentido, ¿no? Y ese es un sesgo cognitivo, que lo que dice es que el cerebro siempre ante lo que no conocemos, ante lo que no tiene una forma, lo que nunca hemos tenido acceso, siempre el cerebro automáticamente va a buscar en su información una forma que ya sepa y así va a darle nombre a eso que no conoce. Entonces, Pareidolia, el libro, es eso, es un ser humano mutante que por un azares del destino termina en un evento cósmico determinante y todo va a terminar viéndolo desde lo que conoce. Es decir, no hay forma de que él pueda entender todas esas cuestiones que están fuera de su entendimiento y ahí también trataré yo de mostrar ese sesgo cognitivo, ¿no? Que también tiene connotaciones políticas muy fuertes porque una persona con una educación muy limitada, sobre todo con los recortes de presupuesto en la mayoría de los países en educación, que no es prioridad para la mayoría de los gobiernos Ujú, del mundo, eh, lo que esto termina generando son seres humanos que eh, el cerebro, pareidolia, ¿no? Va a terminar generalizando un montón de elementos que al no poder entenderlos, va a tener que asumirlos desde una posición muy cortoplacista y muy limitada. Es decir, la educación es para expandir, que el cerebro tenga realmente un bagaje de posibilidades de entender las cosas, pero entre menos educación haya, el cerebro, como te digo, ujú, ¿no? Ya eso es un sesgo cognitivo automatizado, va a terminar viendo cualquier situación a su alrededor, va a darle un nombre, siempre le va a dar un nombre. Entonces, un ejemplo de esto terminarían siendo los seguidores de Trump. O sea, que al tener en general, ¿no? Porque esto no podemos decir que todas estas personas son iguales, pero pues hay suficiente ya estudio al respecto de que sí son efectivamente personas con una educación muy limitada y además sabemos que en Estados Unidos la educación ha sido bastante pobre. ujú, Y entonces estas personas terminan viendo migrantes que llegan a Texas y ante la falta de un background mucho mayor y, ¿verdad? Que a mí me parece que sería elemental que las personas tuvieran ese conocimiento. Entonces, con lo poco que tienen, que sería Fox News, entonces ujú, obviamente que sus posiciones respecto a la migración terminan siendo tan ujú. lamentables como las han Como venido lo, siendo, ¿no? como lo hemos visto, Y, sí. y pues a mí me pareció que era muy interesante ese sesgo cognitivo que termina teniendo este tipo de implicaciones y por ahí va un poco, ¿no? Es bastante, como probablemente se ha escuchado, es bastante ambicioso, Ujú, pero por lo menos a mí me gusta aspirar al nivel más alto que es inalcanzable. Como seres humanos creo que no podemos llegar a niveles de perfección, pero siempre le digo a mis alumnos, aspiremos a la perfección para no terminar quedándonos en el conformismo, porque si uno no aspira a hacerlo mejor, va a terminar más bien del otro lado en haciendo el mínimo esfuerzo ujú. y teniendo actitudes muy conformistas. ¿Para cuándo tenemos ese libro? Porque yo ya quiero leerlo. Uy, Estoy, eso va lento. Si alguien en alguna parte del mundo ve esto antes de que termine Pareidolia, si tienen alguna forma de que yo me pueda dedicar más tiempo a escribir, ¿no? Algún tipo de
existen, ¿no? Existen becas y existen, Claro. ¿cómo es? Estos programas de 6 meses o 12 meses que dan, por ejemplo, en Alemania tienen uno muy, muy famoso de que te dan un año completo para que te dediques a escribir, pues creo que sería una de las posibilidades de que, respondiendo a tu pregunta, que Sí. puedas tal vez podamos ver en un no muy largo plazo ese libro o lo puedan leer, sí. Mm. De lo contrario, digamos que con el asunto laboral, por lo menos aquí en Costa Rica, va a ir muy despacio porque no tengo tanto tiempo para dedicarle. Sí, claro. Pero ya nos diste un panorama completo tanto de eso que dices, del tiempo para escribir, pero también nos dejas como con unas ganas increíbles de poder leer y sentarnos a leer eso. No importa que tengamos que esperar mucho tiempo y si no tenemos que esperar tanto, mejor, pero ahí vamos a estar. Mientras tanto, vamos a tener otras cosas para conocerte más, que son tus otros títulos, los otros títulos de los que ya nos hablaste. Para poderte conocer un poquito más, porque pues este realmente es un abrebocas el que nosotros hacemos para que conozcan a los escritores, a los poetas, a los artistas, pero ya vamos a dejar en la cajita de la descripción todas tus redes sociales, todos tus contactos, para que, como tú dices, las personas puedan contactarte, puedan buscar tus libros aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, en tu ciudad y en el resto del mundo. Ahora con la tecnología tenemos la maravilla de poder viajar a cualquier lugar del mundo en cualquier momento. Bueno, no te quito más tiempo. Diego, muchísimas gracias. Creo que nos dejas con muchas ideas en el aire. Esperamos que no sea la última vez, la primera sí, pero no la última, porque aquí nos podemos sentar, creo que a escucharte con mucha atención acerca de no solo el tema de la escritura y del libro como tal, sino de otros temas, porque a nivel de lo que tú haces como profesor universitario, como investigador, porque tú lo estás haciendo, creo. Entonces, creo que habría muchas otras cosas de las cuales podríamos hablar. Ojalá que tengamos otra posibilidad, otro espacio pequeñito por ahí en tu agenda otro día para hablar de otro tema súper interesante, porque el tiempo vuela. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Esperamos, como te digo, tenerte otra vez por aquí. No sé si para terminar quieras hacer alguna invitación a que te conozcan o invitación a que lean, a que escriban, no sé. Claro, claro que sí. Pueden escribirme en redes sociales que tengo un nombre para que no se pierda, porque si pusiera mi nombre se Mm, encontrarían no sé cuántos Diego Mora. ok. Entonces, como si fuera una sola palabra, sí, yo sé que soy. Mm, Y ahí pueden contactarme y como les digo, también pueden entrar en Amazon y ahí pueden buscar en Diego Mora, escritor, y pueden ordenar sus libros físicos a través de Amazon, que ahora tiene pues una distribución global bastante ujú, aceptable. Y también pues invitarles el próximo domingo que estaremos presentándonos allá en Quebec. ujú. Entonces también completamente invitados e invitadas. Mm, sí, señor. Muchísimas gracias, Diego. Entonces, te dejamos aquí con este interesante tema y con este abrebocas para conocerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. A todos Gracias. ustedes los esperamos, gracias, los esperamos nuevamente con otro interesante tema aquí en Encuentros Serie Star, la cita con los protagonistas y constructores de nuestras historias. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, tenemos los audios en Spotify, entonces ahí tenemos todo nuestro contenido para que ustedes lo puedan acceder a él. Muchísimas gracias a todos.